Muy bien, buenos días compañeros, buenos días jóvenes. Vamos a trabajar hoy nuestro tema. Entramos a la cuarta unidad, a nuestra cuarta y última unidad. Están ya ustedes a un paso de irse. Comprendo y entiendo que la situación para ustedes está un poquito, ¿cómo lo podemos decir? Difícil. Estamos en un momento en el que muchas cosas para ustedes son inciertas, en el que ven la situación un poco con desconsuelo hasta cierto punto, pero a pesar de todo, tenemos que agradecer que estamos aquí, que podemos disfrutar un día más, que hay muchas personas que ya no tuvieron esa oportunidad el día de hoy. Pero bueno, no vamos a hacer todo un monólogo sobre el agradecer a la vida, pero sí en su casa, ahí donde están en este momento, eh, dense un tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que nos da, independientemente del credo de cada quien. Yo creo que en este momento es cuando más debemos estar tomados de la mano de Dios para poder, pues, hacerle frente a la situación de la vida que estamos viviendo. Muy bien, el sistema endocrino. Este es el tema del día de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre él y nos vamos a dar cuenta o vamos a estudiar un poquito sobre él. El sistema endocrino, pues, es una red de órganos que no están interconectados entre sí por conexiones físicas bien establecidas, sino que se conectan entre sí por medio del sistema circulatorio y básicamente por señales del tipo hormonal. Más o menos vimos algo sobre qué es las hormonas en fisiología, así que creo que con eso más que suficiente para poder entender un poco sobre el sistema endocrino. En anatomía vamos a hablar sobre estas glándulas, o sea, sobre cada una de las glándulas, sobre cada uno de los elementos que forman parte del sistema endocrino y no tanto sobre cuáles son las hormonas o la función de las hormonas, porque eso es más un tema de fisiología. Como les decía, pues bueno, tenemos dentro del sistema endocrino también diferencias entre hombre y mujer, en el sentido que las hormonas sexuales pues vienen dadas por los órganos sexuales y en este caso tanto el ovario y los testículos como en el caso de la mujer y el hombre pues van a tener las diferencias hormonales correspondientes. En este tema no vamos a tocar nuevamente a los ovarios y a los testículos porque ya los vimos en el sistema reproductor. Pero es importante saber que tienen papel importante en el sistema reproductor, en el sistema endocrino, principalmente con la formación de las hormonas sexuales que van a ayudar a la caracterización sexual, los caracteres secundarios y primarios derivados de las hormonas sexuales. Por eso es que a los hombres les sale barba, por eso es que a las mujeres les crece el busto, por eso es que los hombres empiezan a tener mayor masa muscular, por eso es que las mujeres empiezan a tener mejor definición en su cuerpo y una distribución diferente de la grasa corporal, que esto nos lo ayudan las hormonas sexuales. Muy bien, definimos entonces al sistema endocrino como uno de los grandes sistemas de control que dispone el organismo. Va a depender de estos mensajeros químicos que van a ser las hormonas producidas por esas glándulas, por esos órganos que van a tener diferentes tipos o sistemas celulares dentro de los órganos y que los van a mandar hacia la sangre o líquido extracelular para poder ser distribuidos. Algo muy importante del sistema endocrino es que si bien es cierto, es uno de los grandes sistemas de control, no es el sistema de control más grande. El sistema de control más grande es el sistema nervioso. Y por eso las dos glándulas que vamos a ver, o las dos partes del sistema eh, endocrino que vamos a ver, van a ser las que van a interconectar al sistema nervioso con el sistema endocrino. El sistema endocrino, aun y cuando es un sistema de control, sigue estando dominado y sigue estando bajo la influencia del sistema nervioso por medio de una conexión muy importante que es el hipotálamo, que va a regular la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Principalmente, pues,
regulado por emociones, por las situaciones que pueden llegar a generar algún tipo de estrés en el sistema nervioso, cuando estos requieran alguna acción hormonal. Recordemos que estrés no solamente quiere decir un cambio brusco, sino que también puede ser o se puede interpretar como una alteración en la homeostasis. O sea, incluso una alegría puede ser una alteración en la homeostasis y generar que el sistema endocrino, por medio de la estimulación que está recibiendo por el sistema nervioso, pues empiece a tener reacciones diferentes, generando una liberación de hormonas diferentes durante esta etapa. Pero sí hay algunos cambios. Nuevamente, el sistema endocrino es un sistema de control, pero está todavía subvencionado o depende del sistema nervioso para poder también llevar a cabo sus funciones de control. Sus elementos, pues básicamente ya los veíamos en una de las primeras diapositivas, pero hablamos del hipotálamo y de la hipófisis, que son los dos elementos que se encuentran dentro de la cabeza, que se encuentran dentro del sistema nervioso, que se encuentran dentro de la cavidad cerebral e incluso que están conectados directamente al cerebro, y que van a ser los encargados de esa interconexión o esa interrelación entre el sistema nervioso y el resto de los elementos del sistema endocrino. Luego tenemos a las tiroides y paratiroides junto con el timo, que se encuentran en la región del cuello. La glándula tiroides y las 4 glándulas paratiroides están muy relacionadas entre sí. Prácticamente se estudian juntas y ya verán ustedes por qué. Y vamos a ver también el timo, que es un órgano muy, muy importante, pero que no es un órgano vitalicio. En el caso del timo, es un órgano que durante la edad adulta ya no lo tenemos. La mayor parte de los adultos hemos perdido la masa, la estructura del timo, puesto que este es muy importante durante los primeros años de vida, pero a partir de los 12 años empieza a perder funcionalidad. Las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre el riñón y que van a tener función también dentro de del sistema endocrino. El riñón como tal, pues ya vimos en algún momento que el riñón tiene la capacidad de formar algunas hormonas, en este caso el hidroxicalciferol y la eritropoyetina. Luego vamos al páncreas, que tiene varias de las hormonas importantes dentro del cuerpo. Y finalmente, pues vamos hacia los ovarios, el útero y los testículos. Y empezamos hablando sobre nuestro primer órgano. El primer componente del sistema endocrino va a ser el hipotálamo. Se le llama hipotálamo porque está debajo del tálamo. El tálamo es una estructura cerebral importante que contiene varios núcleos y que va a ser parte fundamental del sistema límbico. Que el sistema límbico, junto con el óvulo del cíngulo, el tálamo, el hipotálamo, van a ser el centro de control de las emociones. Y pues se llama hipotálamo precisamente porque hipo significa debajo de y está debajo del tálamo, por eso es el hipotálamo. Y el hipotálamo se va a conectar por medio de una estructura denominada el infundíbulo hacia la hipófisis, conocida también como la glándula maestra. Ahora bien, el hipotálamo es una región del encéfalo, como ustedes están viendo ahorita en la diapositiva. Es una región del encéfalo que va a formar parte del diencéfalo, o sea, del cerebro medio, y del sistema límbico, que se va a encontrar debajo del tálamo. Eso ya lo vieron ustedes bien. Es un regulador central y va a tener como característica la de regular bastantes funciones viscerales autónomas, o sea,
muchos de los procesos autónomos, o sea, que no son procesos conscientes, y estos van a ser controlados por medio de las conexiones neuroendocrinas que va a formar con el sistema pues endocrino, como ya lo hemos escuchado. Y va a formar un punto de relevo, o sea, ahí puede haber un punto de relevo en la información que ha llegado o que va a salir desde el cerebro hacia la médula espinal para la interpretación, análisis y coordinación de algunos elementos, principalmente aquellos relacionados con las situaciones emocionales. El hipotálamo pues va a tener un volumen muy pequeño, ustedes lo están viendo aquí. Esta estructura o el hipotálamo va a estar formado por varios núcleos y esos núcleos van a conectarse principalmente con la hipófisis. Va a tener un volumen de más o menos unos 4 centímetros cúbicos, o sea, menos del o el 0.3% del volumen encefálico normal. Va a formar parte de las paredes laterales y el piso del tercer ventrículo y va a tener una conexión vascular bastante importante entre hipotálamo e hipófisis, además de las comunicaciones de los lechos capilares que va a tener el hipotálamo con el lóbulo anterior de la hipófisis, que ya vamos a ver por qué hablamos sobre el lóbulo anterior. Pero aparte de las conexiones vasculares, las conexiones neuronales, las conexiones nerviosas son muy importantes. El hipotálamo se conecta vascularmente con la hipófisis anterior, mientras que el hipotálamo se va a conectar por vías neuronales, o sea, neuronalmente con el lóbulo posterior, y eso lo van a entender ustedes cuando veamos lo que es hipófisis. El sistema porta, pues básicamente se le llama porta porque va a estar alrededor de estas estructuras. Van a encontrar entonces esos vasos que van a ser una red alrededor de la hipófisis y del hipotálamo para llevar los mensajes desde el hipotálamo hacia la hipófisis, porque recordemos que el hipotálamo va a ser ese centro de control más superior neurológico sobre la hipófisis. La hipófisis tiene la característica de ser la glándula maestra, entonces es la glándula más importante del sistema endocrino y por encima de la glándula más importante pues viene un control, que es el hipotálamo. Por eso es tan importante el sistema porta y hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo va a tener 10 núcleos básicamente. Dependiendo de las literaturas, ahí se describen algunos núcleos separados, pueden llegar a ser 11, pero el hipotálamo básicamente tenemos estos 10 núcleos. Están descritos de adelante hacia atrás, o sea, de anterior a posterior, de superior a inferior para su formación. El primer núcleo va a ser el núcleo preóptico, los núcleos paraventriculares, el área hipotalámica anterior, el núcleo supraóptico, el área hipotalámica dorsal, que va a ser el número 5, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el área hipotalámica posterior, el área hipotalámica lateral y el cuerpo mamilar. Todos reciben su nombre con respecto a las estructuras con las cuales están emparentadas. Por ejemplo, los núcleos preópticos y supraópticos están en relación con el nervio óptico, por eso se llama, o por eso reciben ese nombre. Y, por ejemplo, los núcleos paraventriculares, para significa al lado de, y están al lado de los ventrículos, y por lo tanto, por eso se denominan paraventriculares. Las áreas hipotalámicas anterior, posterior y lateral, pues tienen que ver con su posición dentro del hipotálamo, y por eso reciben esos nombres. Aunque no es fisiología, necesitamos saber por qué existen estos núcleos. Y vamos a ver que se van a dividir en 4 zonas. Una zona lateral medial, una zona periventricular medial y una zona medial. Cada uno formado por eso. Por ejemplo, el único núcleo que no pudimos ver nosotros es el núcleo R4 que se encuentra más interno en relación a el hipotálamo. Vamos a ver entonces la zona lateral va a estar formada por el núcleo hipotalámico lateral y va a tener como función el control de la ingesta de agua y del apetito.
En el caso de los núcleos preóptico y supraóptico, van a formar la zona lateral medial y van a estar encargados de el preóptico de la liberación de las gonadotropinas, o sea, la que va a encargarse de la estructura o se va a encargar de la estimulación de las gonadas para la liberación de las hormonas sexuales, y el núcleo supraóptico va a estar a cargo de la formación de la hormona antidiurética, importante para la formación de orina. El área periventricular medial va a estar formada por los núcleos paraventricular y el núcleo arcuato. En el caso del núcleo paraventricular, fabricará la oxitocina, muy importante en las mujeres porque es la encargada de la estimulación de las contracciones durante el parto, pero también de las contracciones de los ductillos lácteos de la mama, que van a ser los encargados de sacar la leche. Y en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, también la oxitocina se libera en momentos donde la felicidad está fluyendo. El núcleo arcuato va a intervenir en la conducta emocional y va a ser la encargada de liberar la hormonal liberadora de gonadotropinas. Y la región medial va a estar formada por el resto de núcleos. El núcleo supraquiasmático, que va a estar encargada de la regulación del ciclo circadiano. El núcleo ventromedial, implicado en la conducta defensiva agresiva. El núcleo de los cuerpos mamilares, que van a ser muy importantes para la memoria. Los núcleos hipotalámicos posteriores, junto con el núcleo hipotalámico anterior, que van a ser importantes para la termorregulación, o sea, para la regulación de nuestra temperatura corporal. Y finalmente el núcleo dorsomedial, que va a ser el encargado del control de la saciedad, o sea, de sentirnos ya satisfechos cuando hemos comido. Eso es en cuanto al hipotálamo. Veamos a la hipófisis. La hipófisis es una glándula que va a tener el tamaño de un guisante, o sea, como lo explicamos en palabras guatemaltecas, del tamaño más o menos de un frijol, de una arveja, con un diámetro más o menos de 0.3 centímetros. Va a estar localizado dentro de la ciaturca en el hueso esfenoides, y nos vamos a dar cuenta, como ustedes pueden ver en esta gráfica, los núcleos hipotalámicos conectados con la hipófisis. Si nosotros recordamos, aquí tenemos al esfenoides, el hueso esfenoides, los senos esfenoidales, y luego tenemos la ciaturca. Aquí en el espacio de la ciaturca se acomoda la hipófisis para protegerse. Los antiguos egipcios fueron los primeros en hacer cirugías. Obviamente ellos los hacían con muertos, pero quebraban, eliminaban el tabique nasal, iban y lograban llegar al techo de la cavidad nasal, y a través de la cavidad nasal hacían un orificio que penetraba hacia los senos esfenoidales, y una vez entrando al seno esfenoidal rompían para la ciaturca, y una vez llegando a la ciaturca extraían el cerebro a través de las conexiones que tenía con la hipófisis, y sacaban primero hipófisis y luego el resto del cerebro para no abrirle la cabeza a la gente, y literalmente le sacaban el cerebro por la nariz. Es muy importante porque cuando hay fracturas, cuando hay golpes muy importantes, y si hay salida de líquido, que es rinorrea, que es una salida de un líquido transparente a través de la nariz, es peligroso, puesto que pueden ser fugas de líquido cefalorraquídeo. Y si se está fugando líquido cefalorraquídeo, quiere decir que hay una conexión entre el exterior con la cavidad craneal, y por medio de esa conexión puede ingresar alguna bacteria o algún cuerpo extraño, algún virus, un hongo o cualquier situación que pueda perjudicar el cerebro y generar una neuroinfección. Aquí vemos la hipófisis cómo está. Está la cabeza, este es un bebito, muy importante conocer que la hipófisis es importante para el crecimiento y la reproducción, puesto que es la glándula que controla estas hormonas. Vemos el seno esfenoidal y vemos cómo la
hipófisis se encuentra dentro de la silla turca. La hipófisis la vamos a dividir en dos grandes porciones, la hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis va a provenir o viene del cerebro, mientras que la adenohipófisis viene del cuarto arco faríngeo. Ustedes dicen que tiene que ver la faringe con cabeza. Pues resulta que durante la formación de nuestro cuerpo, en la etapa de embrión, cuando no hemos llegado todavía a feto, aproximadamente en la quinta semana de gestación se forman los arcos faringios, desde donde el primero, segundo y tercero van a ayudar a formar la vía respiratoria superior y el cuarto va a formar la adenohipófisis. Por medio de un pliegue, este cuarto arco entra en contacto a donde va a estar la hipófisis y finalmente se separa de la región faríngea para formar estas células importantes que formarán la adenohipófisis. La adenohipófisis la hipófisis es muy importante por las hormonas que va a tener. La neurohipófisis o hipófisis posterior, como va a estar conectada con el hipotálamo, va a ser la encargada de la liberación de la oxitocina y de la hormona antidiurética. Recordemos que los núcleos supraóptico y paraventricular son los encargados de la formación de estas hormonas, pero no las van a liberar, sino que las envían a la neurohipófisis, o sea, a la hipófisis posterior para almacenarse y enviarlas hacia el exterior cuando sea necesario. Ahora bien, la adenohipófisis tiene varios tipos celulares, muchas células que van a ser importantes para la fabricación de las hormonas de control. Estas hormonas de control va a ser la hormona tiroestimulante o la hormona liberadora de enzimas tiroideas. Su nombre lo dice, es tiroestimulante, o sea, va a estimular a la tiroides. La hormona adrenocorticotropa o las hormonas adrenocorticotropas que van a estimular a la glándula suprarrenal. Las gonadotrofinas que van a estimular tanto al testículo como al ovario, la prolactina que va a ser importante para la producción de leche y la hormona del crecimiento encargada del crecimiento, como su nombre lo dice. Y estas la van a enviar por medio del sistema Porta, que ustedes ya vieron en esta diapositiva, en esta clase, en unas diapositivas atrás, donde por medio de la liberación de las hormonas hacia el torrente sanguíneo, por medio de este sistema Porta, de este sistema pericapilar que tiene alrededor de ella, para enviarlo a la circulación hacia sus órganos de destino. Y bien, eso es nuestra hipófisis, pequeña pero poderosa. Para nuestra siguiente semana vamos a trabajar el tema de las glándulas suprarrenales, tiroides, paratiroides y el timo. Vamos a ver las páginas 545 a 550 de Rouvier en el tomo 2 y de la 542 a la 549 en el tomo 1. Para la siguiente semana, la tarea que deben realizar es trabajar la anatomía de Netter, láminas 11.1, 11.2 y 11.3. Por favor, les indicaré lo siguiente. Como estas semanas van a ser un poquito más corridas para ustedes por ser graduandos, pues iremos cortando los tiempos de entrega de tareas para tener sus notas a tiempo cuando se requiera. Así que por favor, traten de no entregar sus tareas atrasadas. Tienen una semana para hacerlo. Incluso mis clases no son exageradamente largas cuando son grabadas en video. Por lo tanto, ustedes después, una vez terminada la clase, vayan a imprimir sus hojas, sus láminas, píntenlas de una vez. No es algo del otro mundo. No les pido una gran ilustración. Recuerden empezar a hacer el álbum. El atlas, váyanlo armando, porque lo tienen que entregar en la última, en el último día, porque es parte de su examen final, y esténse en casa.
Este es nuestro tema por hoy. Recuérdense que cualquier duda o pregunta me pueden consultar por WhatsApp y espero que todos estén bien, que se estén guardando, que sus familias estén bien y recuerden que estamos para servirles. Un abrazo, nos vemos la próxima clase, o sea, el día de mañana, con fisiología. Así que un gusto saludarles, hasta la próxima.